Amar no siempre tiene que ver estrictamente con el sentir, sino con algo del cual nos estamos alejando, el saber responder. Y a ver, si alguien te dice, si el amor es verdadero, no cuesta trabajo, el amor fluye. Híjole, justo ahí podemos caer en una buena trampa. Porque una cosa es que el amor no tenga que ser sufrimiento constante, que no tenga que ser humillación, no tenga que ser aguantar violencia. Eso es clarísimo, pero otra cosa muy distinta es creer que amar no implica trabajo. Y aquí entra Kierkegaard, un filósofo y teólogo danés considerado el padre del existencialismo. Pero no tomaremos a Kierkegaard como un sermón religioso, no lo voy a traer como discurso de moralina cristiana, porque ese no es el punto. El punto interesante de Kierkegaard, sobre todo en Works of Love, obras de amor, es que no piensa el amor solamente como emoción, ni como deseo, ni como algo que aparece cuando estoy vibrando alto o vibrando bonito. Kierkegaard lanza una idea desde la incomodidad. El amor también es toda una tarea, toda una obra. Es decir, amar no depende solamente de si hoy siento intensidad, de si hoy tengo ganas, si hoy el otro me confirma, si hoy el otro me enciende, si hoy el otro me devuelve una imagen bonita de mí mismo. Amo Intlazotlalistli, amo Quitosnequi Inon. Ahí todavía podemos estar en el terreno del deseo, del eros, de la falta o incluso del narcisismo. Y eso ya lo trabajamos en los episodios anteriores. Dejo anclado en comentarios o en descripción los enlaces de estos. En el primero hablamos de eros, el deseo, la falta, la herida que busca algo. En el segundo capítulo dijimos, cuidado, porque muchas veces no amamos al otro, sino al espejo, que el otro nos devuelve. Y ahora habría que dar un paso más en torno a este complicado tema del amor. Porque amar no es solo desear, amar no es solo sentir, amar no es solo emocionarse. Intlazoctilia no isqui quitosnequi tlanananquilia. Responder ante la existencia del otro. Y esto es importante, el otro no existe para resolver mi falta, el otro no existe para calmar mi ansiedad, el otro no existe precisamente para sostener mi autoestima. El otro no existe para convertirse en mi propia terapia gratuita. ¿Sí me estoy explicando, estimada audiencia? Como el otro siempre es un otro, justo ahí empieza lo ético de este asunto. Porque cuando el otro deja de ser mi espejo, cuando deja de ser mi premio, mi posesión, mi combustible emocional, entonces tenemos que hacernos una pregunta mucho más seria. ¿Qué hago con la existencia del otro? Vaya pregunta, ¿va? La cuido, la escucho, la respeto, la sostengo, pero si apenas me sostengo a mí o solo la uso mientras me sirve. Y es que el amor contemporáneo muchas veces está capturado por ese tipo de marketing emocional que nos dice, si fluye es amor, si vibra es amor, si se siente intenso es amor, si te mueve el alma es amor. Pero no todo lo que se siente intenso cabe en la complejidad del amor. A veces es angustia o dependencia disfrazada, a veces es hambre narcisista, a veces, o mejor dicho, muy seguido, es más miedo al abandono. A veces es deseo queriendo disfrazarse de destino. Sí, el amor es a veces deseo queriendo disfrazarse de destino. Entonces Kierkegaard nos sirve muy bien para incomodar esa idea, porque amar en serio no solo es estar atravesado o desbordado por una emoción. Amar también es una forma de responsabilidad. Pero ojo, nican quality quitacan. Aquí hay que mirar bien. Porque Theodor Adorno, filósofo, crítico y sociólogo, critica algo muy fuerte en Kierkegaard, que es si el amor se vuelve puro deber abstracto, si se vuelve pura obligación espiritual, si se vuelve ama al prójimo, pero sin mirar al prójimo de manera concreta, entonces ahí también hay un problema. Porque ahí ya no estás amando al otro, ahí estás amando tu idea de ser bueno, amas tu ideal moral, amas tu imagen de persona elevada. Y eso también puede caer en narcisismo, nada más que vestido de ética. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Hay un amor que devora al otro por deseo, pero también puede haber un amor que borra al otro
por deber. Y uno puede decir, te amo porque te necesito. Y el otro te puede decir, te amo porque debo amarte. Pero en ambos casos, si no aparece el otro tal cual, así de manera concreta, si no aparece su rostro, su historia, sus límites, su dolor, sus diferencias, hay impulso, hay mandato, hay un ideal, hay proyección, hay desbordamiento, pero no necesariamente amor. Desde Sigmund Freud podríamos decir algo todavía más incómodo. A veces elegimos a alguien no porque lo veamos realmente, sino porque en esa persona buscamos recuperar algo de nuestro propio yo. Queremos vernos completos, queremos vernos deseables, queremos vernos salvados, rescatados, queremos vernos importantes. Y entonces el otro queda convertido en un tipo de escenario de nuestra propia falta. Por eso, amar no es solamente decir estoy sintiendo mucho, también habría que preguntarnos ¿qué haces con eso que estás sintiendo? Porque, a ver, sentir bonito no garantiza cuidado, sentir intenso no garantiza que pueda haber responsabilidad, sentir deseo no garantiza el reconocimiento del otro. Y aquí entra el enfoque psicoterapéutico. Amar también se nota en la capacidad de escuchar los límites, se nota cuando no se castiga al otro porque no cumple tu fantasía, se nota al no exigirle que cargue con tu vacío, en no convertir su diferencia en amenaza, en no usar la palabra amor para justificar posesión. Amar no es controlar, amar no es absorber, amar no es vigilar, amar no es hacer del otro una extensión de mi herida. Amar implica poder decir mi deseo existe, mi falta existe, mi necesidad existe, pero tú no estás aquí para ser devorado por todo eso. En clave BCMC podríamos decir algo así como Inyolot intequitia, da trabajo el corazón. No es una frase bonita ni cómoda, no es como que un tipo de espiritualidad de Instagram, sino como que es más bien una imagen crítica. Inyolot intequitia, da labor el corazón, puesto que desde el pensamiento náhuatl antiguo, el corazón también trabaja, el corazón también aprende responsabilidad, el corazón también tiene que tomar lectura de su propia falta. Porque un corazón que no toma lectura de sí mismo termina llamando amor a lo que en realidad es posesión, hambre de idealización, sed de control o solo miedo. El amor no se debe reducir a pura vibración, no es pura energía, no es puro en el sentido de si se siente es real. El amor también se prueba en el cuidado, en la responsabilidad, en el modo en que trato al otro cuando ya no me refleja lo que yo quería ver. Por eso este episodio no va contra el deseo, la emoción, tampoco va contra la ternura, no hay que confundirnos con esto. Va contra la mentira de creer que el amor verdadero no exige trabajo, porque sí exige, sí da labor, sí da trabajo, pero no el trabajo de aguantar violencia, ni el trabajo de borrarte, ni el trabajo de sacrificarte para que otro te destruya. El trabajo de no devorar al otro, el trabajo de no poseer, de no reducir al otro a espejo, de cuidar sin convertir el cuidado en control, el trabajo de amar sin borrar al otro. Así que podríamos cerrar este episodio con que no haya un eros que consume ni un narcisismo que usa al otro como espejo, ni un deber abstracto que borra al otro en nombre del bien. Amar no es solo sentir, amar es responder, y aquí en la BCMC no estamos haciendo marketing emocional ni marketing espiritual. Estamos intentando pensar el amor sin azúcar, sin folclore emocional, sin nueva era. Porque el amor no empieza cuando alguien te completa, empieza cuando tu deseo aprende que el otro no nació para obedecer tu falta. No toca tote que escalante, satepan titotasque y panoxet la mahuizoli.